Muy buenas noches, Dios les bendiga. Estamos iniciando esta enseñanza en esta noche acerca de la sabiduría para retomar el dominio del cual la Biblia nos habla en Génesis, que cuando Dios creó al hombre le dio dominio sobre la tierra, pero a causa del pecado ese dominio Adán lo perdió. Con el retorno del Hijo de Dios, o con la venida del Hijo de Dios a la tierra, entonces, a través del sacrificio de Cristo, el dominio fue restaurado para la iglesia, para los creyentes. Entonces, la manera de ejercer ese dominio es a través de la sabiduría. Vamos a ver algunos pasajes que nos muestran acerca de tomar el mando, de tomar el dominio, de ejercer el liderazgo, porque como iglesia somos llamados a ejercer liderazgo en la sociedad, porque la palabra del Señor dice que Dios nos ha llamado a ser cabeza y no cola. Y si entendemos bien, ser cabeza es ser líder, estar liderando. Entonces, vamos a ir a Josué capítulo 1, versículos 1 y 2. Josué capítulo 1, versículos 1 y 2. Y luego de leer estos versículos vamos a tener una oración. Entonces dice la palabra del Señor: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. El versículo 5 dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Bueno, entonces estos versículos que hemos leído nos hablan acerca del liderazgo, de tomar el mando. Entonces, el líder Moisés había muerto. Y ahora, entonces, Dios se encarga del mando sobre el pueblo de Israel a Josué. Y le da esa promesa: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Bueno, qué tremenda promesa que el Señor le dio a Josué para ejercer el mando. Bien, hay otros versículos. En el capítulo 2, versículo 16 dice: y les dijo: marchaos al monte para que los que fueron tras vosotros no os encuentren, y estad escondidos allí 3 días hasta que los que os siguen hayan vuelto, y después os iréis por vuestro camino. Bueno, la palabra del Señor entonces nos habla acerca de ejercer el mando, de ser cabeza, de ejercer un liderazgo. Bien, entonces vamos a orar y que el Señor en esta noche hable a nuestro corazón. Padre, te damos gracias por este tiempo que tú nos concedes para estar meditando en tu palabra. Te pedimos, Padre eterno, que tu Espíritu Santo sea revelándonos la sabiduría de esta palabra y que nosotros tengamos esta sabiduría en nuestro corazón. Padre, en el nombre precioso de Jesús. Y te damos gracias, Padre, por la presencia tuya en cada vida, en cada corazón, por la presencia de Cristo allí en cada hogar, en cada uno de tus hijos. Te damos gracias, Padre, porque la presencia de Jesús es vida en nosotros. Cristo nos ha traído la vida de Dios a nuestro corazón y te damos gracias, Padre. Gracias también te damos por el Espíritu Santo, quien es nuestro maestro de la palabra, quien nos guía a toda la verdad,
Y en esta noche, Espíritu Santo, habla a tu pueblo, revela esta palabra, hazla entender y trae sabiduría a tu pueblo en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, entonces vamos a leer también Romanos 5, 17, que nos habla de otra clase de liderazgo. Dice Romanos 5, 17, acerca de que los creyentes, los herederos de la salvación, reinaremos en vida. Dice Romanos 5, versículo 17, de la siguiente manera. Dice el versículo 17, pues si por la transgresión de uno solo, reinó la muerte, es decir, por la transgresión de Adán, reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Dice la palabra, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Entonces se refiere a los creyentes que reinaremos en vida. Ejerceremos liderazgo, seremos cabeza y no cola. Bien, también la Escritura nos dice entonces acerca nos habla de que como iglesia nosotros debemos ser luz para el mundo. Dice el Señor, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. O sea que la iglesia no puede estar escondida. Como creyente nosotros debemos ser cabeza, no cola, y además brillar en medio de la oscuridad del mundo. Entonces, Dios planeó que fuéramos cabeza y no cola. Eso está dentro de las bendiciones. También dice la Escritura en Deuteronomio 7, 14, dice que somos bendecidos más que todas las naciones. Es decir, que el Señor nos da un empoderamiento para el éxito. Dios quiere que seamos exitosos. Dios quiere que prosperemos. Varios pasajes de la Biblia nos hablan acerca de ser prósperos, de ser exitosos. Por el Salmo 101 dice, y todo lo que hace prosperará. Bien, encontramos casos de éxito, de liderazgo, por ejemplo en Daniel, capítulo 1, versículo 10. Dice que Daniel y sus compañeros recibieron sabiduría de Dios, y cuando el rey les examinó, los halló 10 veces mejores que los demás personas que habían sido preparadas. Así que la sabiduría viene de Dios, y la sabiduría nos pone por cabeza, precisamente nos hace ser cabeza y no cola. Naturalmente debemos de movernos también con visión. Debemos ser personas de visión en la vida. Tener visión acerca del contexto en el cual vivimos, tener visión de los problemas que nos rodean y también pedir del Señor sabiduría para resolver esos problemas. En la solución de problemas muchas veces está precisamente el éxito y la consecución de recursos económicos. En Proverbios 29, 18 dice la palabra que sin la visión el pueblo perece, sin visión el pueblo se desenfrena. Así que cuán importante es ser personas de visión, y Dios nos da visión. Dios le dio visión a José. En Génesis capítulo 37 nos habla de los sueños que tenía José, y a través de esos sueños Dios le dio la visión que le llevó a ser segundo en el trono de Egipto después de Faraón. En Mateo capítulo 15, versículos 12 y 13, el Señor estaba hablando acerca de aquellos hombres que se le oponían, y lo llamó a esos que se consideraban líderes
del pueblo de Israel, los llamó ciegos, guías de ciegos. Cuando dice guías era porque ejercían un liderazgo, pero no estaban dirigiendo bien al pueblo. Entonces por eso el Señor lo llamó ciegos, guías de ciegos. No tenían ninguna revelación de Dios. El resultado es que muchas personas están padeciendo diferentes circunstancias difíciles cuando precisamente no hay un liderazgo correcto o cuando falta sabiduría. Faltan en las ciudades líderes que solucionen verdaderamente los problemas, ¿sí? Y la iglesia debe tener precisamente esa visión de ser una solucionadora de problemas. Y cuando se buscan soluciones y se emprenden acciones, se crea empresa. Y esto ayuda mucho a nuestro desarrollo. Esta palabra es muy importante debido a que en este tiempo de confinamiento, pues muchos negocios han estado cerrados. Es posible que algunos negocios no vayan a poder levantarse. Es lo más probable. Hay negocios que se cierran y ya no van a, es decir, ese negocio ya no funciona más. Pero en este tiempo, precisamente para el creyente, es un tiempo de buscar sabiduría de Dios, ¿sí? Quizás nosotros como creyentes también, algunos de nuestros negocios, de nuestra fuente económica, se ha desvanecido con este asunto del confinamiento, pero nosotros podemos pedirle al Señor sabiduría y comenzar a orar por sabiduría, por visión, que el Señor nos dé visión, nos dé sabiduría, nos enseñe qué situaciones podemos nosotros, qué problemas hay en la ciudad, qué problemas podemos resolver y pedirle al Señor esa sabiduría para hacerlo. Y lo podemos hacer, es decir, pedirle la sabiduría, porque Proverbios 2, 6 y 7, vamos al libro de Proverbios. Proverbios es un libro que es muy importante que todos lo leamos, porque precisamente es un libro que contiene bastante sabiduría. Y es bueno que nosotros conozcamos esta sabiduría que hay en la palabra. Y entonces vamos a leer Proverbios capítulo 2, versículos 6 y 7. Dice la palabra del Señor así. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Entonces aprovechemos este tiempo para estar pidiendo al Señor sabiduría, que el Señor nos revele qué problemas, qué situaciones nosotros podemos entrar a resolver, a mejorar, a innovar debido a este confinamiento. Y entonces, si oramos al Señor pidiendo esta sabiduría, Dios nos la da. Así que demandemos esta sabiduría de Dios, porque hay una provisión de sabiduría, ¿sí? Ya está provista la sabiduría. No es necesario que Dios la cree, que Dios la fabrique. Ya está provista la sabiduría para el pueblo de Dios, pero se requiere que nosotros pidamos esa sabiduría de parte de Dios. Y que no nos angustiemos y nos dejemos llevar por la desesperación, sino que oremos al Señor. Bueno, ¿qué voy a hacer? Entonces lo que debes de hacer, primero, no angustiarte. Y segundo, pedir de Dios sabiduría. Que el Señor aún en sueños puede venir y traer visiones y darte precisamente una solución, mostrarte problemas que puedes resolver. Y ahí está, detrás de la sabiduría viene la riqueza, viene la provisión
Dios creó, bueno, Dios es el autor el creador de los cielos y de la tierra, dice la palabra que creó todo con su sabiduría. Bien, entonces, si nosotros tenemos un problema, podemos preguntarle a Dios la solución, ¿sí? Pedirle al Señor sabiduría, pero tenemos que ejercitar fe también en esto. Entonces, orar al Señor, pedir la sabiduría, creer que Dios nos la da y darle gracias, ¿sí? Comenzar a bendecir al Señor, a alabarlo por su sabiduría. Del cielo viene la sabiduría, del cielo viene la sabiduría para ejercerla sobre el mundo natural, ¿sí? Hay dos tipos de sabiduría, la sabiduría de los hombres y la sabiduría que viene de Dios, ¿sí? Entonces, la sabiduría que viene del cielo, pues naturalmente es más alta que la sabiduría de los hombres. Y es la sabiduría que Dios concede a sus hijos. Nosotros, como hijos de Dios, somos herederos de la sabiduría de nuestro Padre. Entonces, sencillamente debemos de pedir esta sabiduría. Bueno, por ejemplo, hay muchas situaciones en las cuales se requiere sabiduría. Yo le pedí al Señor sabiduría para hacer un almuerzo para 3,000 personas y repartirlo en media hora, ¿sí? Y estuve orando para que el Señor me indicara cómo, porque el año anterior habíamos hecho un almuerzo para 1,500 personas, un día, o sea, en la celebración del Día de Acción de Gracias, 1,500 personas. Pero empezamos como a las 12 del día a repartir el almuerzo y a las 3:30 de la tarde terminamos de repartir ese almuerzo para 1,500 personas. Entonces, para el año siguiente, el plan era hacer un almuerzo de acción de gracias para 3,000 personas y repartirlo en media hora, o sea, corregir el evento de que habíamos demorado, que muchas personas terminaron almorzando a las 3:30, o sea, bastante tarde. Entonces no queríamos repetir esa situación. Entonces le pedí al Señor sabiduría y Él me mostró cómo el Señor repartió los 5 panes y los 2 peces entre 5,000. Entonces dice que los hizo sentar en grupos de 50 en 50. Entonces ahí fue la clave que el Señor me dio, repartir los 3,000 en 30 grupos de 100. Y tener recipientes suficientes recipientes, tinas, para ubicar el almuerzo para los 100. Así que tuve 30 equipos, o como le digo, grupos de tinas para repartir los almuerzos para las 3,000 personas. Y efectivamente pudimos lograr el objetivo, porque servimos primeramente los almuerzos en las tinas y luego nombramos equipos en cada grupo de 100, y ellos llevaron el almuerzo, recogieron el almuerzo y en las tinas y para 100, y luego lo repartieron allí en su grupo para 100. Así que no se demoró y gastamos media hora en repartir ese almuerzo para 3,000 personas. Entonces, ante los problemas y situaciones que se nos presentan, nosotros podemos pedir sabiduría de Dios y Él nos da la sabiduría para hacer las cosas, para mejorar también algunos sistemas. Yo recuerdo de un joven un amigo que me contaba, trabajaba en una metalúrgica y él y sus compañeros les tocaba depositar en la boca del horno unos materiales. Y aunque tenían trajes de protección, sin embargo, ellos sufrían demasiado calor. Dice,
se estaban quemando, cocinando. Entonces yo le pregunté a este amigo que cómo era la boca del horno y qué situaciones habían ahí cerca, y le dije, construya una tolva, y en esa tolva la colocan sobre le ponen una polea y un cable, y deslizan la tolva hasta la boca del horno, y así cuando esté ahí alan una cadena y entonces dejan caer el producto en la boca del horno. Y el hombre fue y comentó eso con el ingeniero y le dijo, ahí tiene 2 obreros, construya eso que hice. Y él construyó la tolva, y a partir de ahí, pues sus compañeros y él no se quemaron al estar depositando esos elementos ahí. Como consecuencia, a él lo mejoraron de puesto, y es decir, lo ascendieron y le mejoraron el sueldo. Entonces, esas son situaciones que nosotros podemos en las empresas y en muchos lugares mejorar sistemas de producción, mejorar, digamos, la forma en que se hacen las cosas para que rinda más o sean más fáciles y cómodas de hacer. Entonces, para todo esto Dios da sabiduría. Entonces, la sabiduría incluye la innovación, ¿sí? Innovación. Veamos 1 Reyes capítulo 10, versículos 1 al 9. 1 Reyes, este capítulo nos habla de la sabiduría que Dios dio a un rey llamado Salomón. Cuando este rey comenzó a gobernar era muy joven. Entonces el Señor le dijo, pídeme lo que quieras que haga por ti. Y este joven lo que hizo fue pedir a Dios sabiduría. Dijo, Señor, yo soy un hombre joven, no tengo experiencia en gobernar, y el pueblo que tú pones en mis manos es numeroso, no sé cómo hacerlo, por lo tanto te pido que me des sabiduría. Y entonces este rey Salomón pidió sabiduría, y Dios le dio la sabiduría. Dice 1 Reyes 10, 1 al 9, dice, Primera Reyes 10, ya está en Samuel. Dice la palabra aquí, Primera Reyes capítulo 10. Si están tomando apuntes, entonces esa es la cita, Primera Reyes 10, 1 al 9 y el versículo 24. Dice, oyendo la reina de Sabá la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles. Y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias y oro en gran abundancia y piedras preciosas. Y cuando vino a Salomón, le expuso todo lo que en su corazón tenía. O sea, la reina de Saba traía muchas inquietudes acerca de muchos problemas y circunstancias de su país, y los consultó con Salomón. Y Salomón le dio respuesta a todo lo que la reina preguntó. Y Salomón le contestó todas sus preguntas, y nada hubo que el rey no le contestase. Y cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de los que le servían, sus maestresalas y sus holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová, se quedó asombrada. Y dijo al rey, verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no lo creía, hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos, que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Jehová tu Dios sea bendito,
que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque Jehová ha amado siempre a Israel y te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. Mire las palabras de la reina de Saba hacia Salomón. Y en sus palabras bendijo a Dios por la sabiduría que Dios le dio a Salomón. Pero notemos que en la sabiduría de Salomón hubo innovación. Y la reina quedó asombrada de la forma en que trataba a sus siervos, de la forma en que vestía a los que le servían, de también las habitaciones que tenía para sus criados. Entonces a sus criados los tenía en una forma excelente. Y por lo tanto, pues ellos servían también de una manera excelente al rey. Y esto es innovación. La sabiduría trae innovación, pero también la sabiduría trae riquezas. De hecho, el rey Salomón fue uno de los hombres más ricos de ese tiempo. No había otro rey tan rico como el rey Salomón en su tiempo. Le traían riquezas y oro de todas partes. Versículo 24 dice: toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón, para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Bueno, entonces quedamos nosotros asombrados también con estas palabras y toda la sabiduría que Dios dio a Salomón. Y por cuanto Salomón no pidió riqueza, ni fama, ni honra, pues, sino que pidió sabiduría, pues con la sabiduría vino la riqueza, la fama, la honra, ¿sí? Todo eso son beneficios de la sabiduría. Entonces, la sabiduría está dispuesta para nosotros, los hijos de Dios. Y dice Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, ¿sí? O sea, nosotros como iglesia debemos brillar delante del mundo. Nuestra luz, esa luz debe estar acompañada también de la sabiduría que Dios nos da. Y vamos a ir a Mateo capítulo 13, versículo 54, donde dice que la gente se admiraba de la sabiduría de Jesús. Muchos estaban asombrados de la sabiduría con que hablaba el Señor Jesús. Siempre tenía respuestas también para todos sus enemigos. Muchas veces le ponían en tentación. Eran preguntas que era difícil de responder. Sin embargo, siempre Dios tuvo una palabra, Jesucristo tuvo una palabra de sabiduría para contestar a todas las preguntas y cosas y pruebas que le ponían para ver si podían hacerle caer. Bueno, Mateo 13:54 dice la palabra: y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Entonces le conocían como el hijo del carpintero, y por eso se asombraban. ¿De dónde sacó el hijo del carpintero esta sabiduría? Pero la sabiduría de Jesús venía de lo alto. Dios le dio sabiduría al Señor Jesús. La sabiduría del Señor Jesús. Quiero revelarles algo que está en la palabra, o sea, es una revelación de la palabra, y es que nosotros somos también herederos de esa sabiduría del Señor Jesús. El Señor dijo: he aquí que más que Salomón en este lugar. O sea que el Señor Jesús tiene mayor sabiduría que la que tuvo Salomón. Y esa sabiduría del Señor Jesús está dispuesta también para sus hijos, para los creyentes, para la iglesia. Con la sabiduría también viene, dice que se asombraban de la sabiduría y también de el poder y las señales que hacía. Con la sabiduría vienen también los milagros. Y el Señor nos ha encomendado en Juan 14:12 sus obras. Dice: todo el que cree en mí
las obras que yo hago, Él las hará también. En Juan 7, 14 y 15, los judíos se preguntaban, ¿y cómo sabe Jesús todo esto sin haber estudiado? ¿De dónde la obtuvo Jesús? Pues Jesús obtuvo la sabiduría del Padre, de donde también nosotros obtenemos la sabiduría. La sabiduría está dispuesta para todos nosotros, los creyentes. Y también el libro de Santiago dice que si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche, y le será dada. Así que, qué bueno, esta es una expectativa que Dios está poniendo en esta noche delante de nosotros, pedir sabiduría de nuestro Dios, y sabiduría que viene de lo alto, ¿sí? La sabiduría que viene de lo alto es más grande, más alta que la sabiduría de los hombres. Entonces, esto nos va a hacer prosperar. Y recuerden que juntamente con la sabiduría viene también la honra, viene la fama, vienen las riquezas. O sea, somos bendecidos grandemente con la sabiduría. Proverbios 3, 13 y 14. Proverbios 3, 13 y 14. No olviden leer el libro de Proverbios. Este libro de Proverbios, ahora que hay tiempo en este confinamiento, tenemos tiempo para leer más la palabra. Entonces, yo les invito para que se lean todo este libro de Proverbios, que lo mediten. Proverbios 3, 13 y 14 dice la palabra: bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Entonces, si usted pide sabiduría, créame que también junto con la sabiduría va a venir bendición económica a tu vida. Así que comienza a orar por sabiduría del Señor y que el Señor te muestre problemas y cosas que hay en nuestra ciudad que se pueden resolver, y el Señor te puede dar la solución. Con sabiduría el Señor formó la tierra, dice Proverbios 3:19. El Salmo 104:24 dice, Salmo 104:24, todas tus obras fueron hechas con sabiduría. O sea, nada de lo que hizo el Señor lo hizo sin sabiduría. En todo lo creado vemos la sabiduría de Dios. Por eso también el libro de Romanos dice que nosotros no podemos ignorar a Dios, porque lo que de Dios se conoce se revela claramente en la creación. Y en la creación vemos la sabiduría con que Dios hizo todas las cosas. La Escritura entonces nos enseña de que podemos pedir sabiduría al Señor. Un hombre llamado George Washington Carver era un hombre que le gustaba la ciencia, era un cristiano y era un investigador, y él le dijo una vez al Señor que él quería conocer los secretos del universo. Y entonces el Señor le dijo: ¿por qué pides los secretos del universo? Te voy a dar los secretos del maní. Entonces parece un chiste, pero ciertamente el Señor le dio a este hombre, le reveló los secretos del maní. Y él precisamente allí en un laboratorio sin tantas un laboratorio no sofisticado, sin muchos recursos, este hombre comenzó a estudiar el maní y sacó varios tipos de leche del maní. Del maní extrajo pinturas, del maní extrajo cremas, pastas, en fin, sacó una cantidad enorme de productos del maní. ¿Por qué? Porque el Señor le reveló los secretos del maní. Dios le dio sabiduría sobre esto. Este hombre llegó a ser un hombre muy rico. Precisamente el Congreso de los Estados Unidos lo llamó para que les hablara 5 minutos acerca de la sabiduría que él tenía y de los secretos del maní.
Entonces él comenzó a hablar y cuando se cumplieron los 5 minutos le dijeron, tómese todo el tiempo que quieras. Y en hora y 45 minutos les expuso todo un discurso de sabiduría y todo el Congreso quedó asombrado. Entonces le preguntaron de dónde sacó esa sabiduría. Y él dijo, de un libro viejo. Dice, ¿de cuál libro viejo? Dice, del más antiguo de todos, la Biblia. De allí ha adquirido mi sabiduría. Entonces, este hombre exaltó a Dios y delante del Congreso, declarando que a través de la lectura de la palabra y de la oración, Dios le había dado sabiduría y le había permitido conocer los secretos del maní. En Proverbios 4, 5 al 8 dice, Proverbios 4, 5 al 8 dice, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No las dejes y ellas te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría, ante todo, adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Miren los resultados de la sabiduría. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Vea, a través de la sabiduría nosotros vivimos más, podemos vivir mucho más tiempo. Y te multiplicarán años de vida. Dice, oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Notemos que Salomón tenía innovaciones y él preparaba sus comidas con sabiduría. Nosotros debemos pedirle al Señor sabiduría para preparar nuestras comidas. A veces nos limitamos solamente a comer ciertos productos cuando Dios ha creado en la naturaleza todo lo que nuestro cuerpo necesita. Y no necesitamos mucho dinero para alimentarnos bien, pero debemos de tener también sabiduría en la manera en que alimentamos nuestro cuerpo. Si pedimos al Señor sabiduría sobre cómo alimentar nuestro cuerpo y utilizamos verduras como lo hizo Daniel, ciertamente la recompensa será buena salud de nuestro cuerpo. Sobre esto también es importante que nosotros apliquemos la sabiduría para alimentarnos. Pero la sabiduría nos invita también a tener buenas relaciones. No podemos andar con personas que no la amen, sino con personas que amen también la sabiduría. En Jeremías, capítulo 17, 5, 6 y 8, allí en Jeremías se nos advierte de confiar en el Señor, de apoyarnos en Dios. Vamos a ir a Jeremías capítulo 17, Isaías, Jeremías 17, dice la palabra de la siguiente manera, 5 y 6, Jeremías 17, versículos 5 y 6, dice la palabra, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre, y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Entonces, aquí nos invita la palabra a confiar en Dios. Versículo 7 dice, bendito el varón que confía en Jehová, y cuya confianza es Jehová. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Entonces nos invita la palabra a depositar nuestra confianza en el Señor. También otra parte de la palabra dice, encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. No seas sabio en tu propia opinión, ¿sí?
confía en Jehová. Entonces, por todas partes la palabra del Señor nos está invitando a buscar de Dios sabiduría para vivir en nuestro tiempo, en nuestros días. Bueno, este es el mensaje que el Señor nos da en esta noche y es un mensaje muy apropiado para este tiempo. Yo sé que hay muchos hermanos que están pensando en la situación económica, en qué van a hacer de una vez que pase este confinamiento, cómo pueden innovar sus negocios, cómo pueden mejorar sus empresas. Entonces, cómo pueden manejar también el personal que tienen a su cargo. Bueno, todas estas situaciones es importante que nosotros oremos respecto a eso y pidamos al Señor sabiduría. Entonces, este es un mensaje muy apropiado en este tiempo de confinamiento para que nosotros aprovechemos el tiempo, oremos al Señor, pidamos sabiduría, pidamos al Señor innovación de cosas que podemos mejorar en nuestra ciudad, de servicios que podemos prestar a nuestra comunidad. En fin, hay muchas cosas. Piense usted en todas las ocupaciones que hay y medite en ellas, ¿sí? No necesita dinero para empezar, necesita solamente tener una idea y muy pocos recursos para empezar, y cuando uno empieza, Dios provee y va adelante. Así que a veces tenemos ideas que vienen de Dios, pero nos falta la valentía para lanzarnos. Tenemos miedo de que vayamos a meternos en problemas, pero créame que si tú te metes en un problema, Dios en menos de 24 horas te puede sacar de él. Así que no hay problema, vamos adelante, confiemos en Dios y pidamos al Señor esa sabiduría para solucionar nuestra situación económica. Ciertamente Dios nos da ideas y pensamientos. No esperemos que otros vengan a resolvernos los problemas, pidamos a Dios que Él nos dé sabiduría para salir de ellos. Confiemos en Dios. Oremos, dándole gracias a Dios por esta palabra. Démosle gracias al Señor, entonces, por esta palabra, y al mismo tiempo pidamos la sabiduría del Señor. Me faltaba un versículo por ahí en Corintios, pero voy a ver si... no. Bueno, ahora más. Bueno, en Corintios nos habla que nosotros tenemos la sabiduría que nos ha sido dada. Y creo que sí lo anoté, pero déjeme un momentico, miro. Es importante que nosotros... a ver si lo encuentro por aquí rápido. No lo anoté, pero... sí, 1 Corintios 1, 26 al 30. Leámoslo porque es muy importante y con esto terminamos. 1 Corintios 1, 26 al 30. Dice la palabra del Señor que usted fue escogido para avergonzar a los sabios. ¿Cómo le parece? Entonces dice 1 Corintios. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ¿sí? No somos muchos sabios según la carne, o sea, muchos no somos demasiado estudiados en lo natural, es lo que dice la palabra, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Vea, Jesucristo nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención.
para que, como está escrito, el que se gloría, gloriese en el Señor. Tenemos sabiduría de parte de Dios en Cristo Jesús. Padre, te damos gracias por esta palabra que nos habla acerca de la sabiduría. Y Padre amado, en Cristo nosotros recibimos la sabiduría del cielo. Gracias, Padre amado. Y Señor, en este tiempo de confinamiento, en este tiempo en que la economía, Señor, está en crisis también, está tambaleando, y que aún muchos creyentes, muchos de tus hijos, Señor, están angustiados por la parte económica. Padre, tenemos esta sabiduría de lo alto y te pedimos, Padre, que esta sabiduría, tu Espíritu Santo, sea revelándonosla, y que nosotros comencemos a orar pidiendo de ti, Señor, sabiduría para actuar en medio de las circunstancias en que estamos viviendo ahora, y que, Señor, ciertamente tú nos vas a mostrar esos caminos de salida. Tú nos vas a traer visiones y sueños. Sí, bendito Dios, porque ese es el lenguaje del Espíritu Santo, visiones y sueños. Cuando Jacob llevaba muchos años trabajando para su suegro y no había prosperado, pero Señor, tú le diste una visión, y a través de esa visión tú le hiciste un hombre próspero, un hombre rico, y Señor, él salió de esa tierra lleno de riquezas. ¿Por qué? Por una visión que tú le diste. Tú le diste sabiduría, Padre amado, y Señor, también esa sabiduría está dispuesta para todos nosotros, los que hemos creído en Cristo Jesús, y por lo tanto, Padre, te damos gracias. Espíritu de Dios, sea obrando en sueños, en visiones. Dice tu palabra, los jóvenes tendrán visiones, los ancianos soñarán sueños. Y te damos gracias, Padre, porque a través de las visiones y sueños viene, Señor, la solución que nos va a traer éxito en nuestra vida económica, Padre, y también salud y honor y fama, y vamos a estar por cabeza y no por cola. Te damos gracias, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Aleluya, Señor. Amén y amén. Bueno, gloria sea al Señor. Entonces, aprovechamos este tiempo ya para saludar a los hermanos. Saludamos a Marta Hernández, allí en Yopal. Ella dice, pastor, por favor, pido oración por mi hijo Carlos. Tiene opresión en el pecho y siente un dolor en el corazón. Vamos a orar. En el nombre de Jesús, hablamos vida y salud para el hijo, para Carlos. Señor, hablo vida y salud en su cuerpo, ordeno que su corazón trabaje bien. Yo declaro bendición, que ese corazón es bendición para Carlos, que trabaja bien, funciona bien, y que por las heridas de Cristo su corazón y todo el sistema circulatorio está sano, y que toda dolencia se va de su pecho en el nombre de Jesús. Y hablamos vida y salud en el nombre de Jesús. Toda angustia se va de él en el nombre de Jesús. Le desato de toda angustia, de todo temor en el nombre de Jesús. Y hablo vida por las heridas de Cristo para su corazón, para su cuerpo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, gloria sea al Señor. Entonces creemos que está hecho. Bendecimos al Señor. Saludamos también a Hilda Perdomo, a Carolina Bernal, a Jimena Bernal. También a Marina Ovalle. Dice el tema muy apropiado, los atributos divinos. Gracias, pastor. Bueno, gracias, Marinita, por sus palabras. Es la gloria al Señor. Harold y Alice, les bendecimos. Ellos dicen, bendito sea Dios por esta palabra. Necesitábamos esta motivación, y recordamos que en Dios tenemos a la fuente de toda nuestra provisión. No está todo el mensaje aquí completo, lo leo más tarde. Miguel Mejía Chaparro, le saludamos. También saludamos a Samuel Celi Rincón.
a Marcelino Osorio Ojeda, De Oaxaca. a Marcelino Osorio, le saludamos allí en Oaxaca, México, que Dios bendiga también a México y le libere de ese COVID-19. Saludamos también, Marcelino Osorio Ojeda saluda al hermano Neptalí Gijón y familia. Neptalí Gijón, saludos desde Oaxaca, desde Santa Lucía, bendiciones, Pastor David. Claudia Jiménez está viendo este video. Martica Cárdenas pide oración por una hoja de vida para que reciban a mi hijo en la canasta que Dios dé. Bueno, Padre, en el nombre de Jesús, declaramos abierta esa puerta allí, Señor, da gracia y favor a tu hijo David, para que sea admitido allí como trabajador en la canasta, en el nombre de Jesús, amén. A Sandra Cárdenas le saludamos, a Astrid también le saludamos, a Marta Hernández, ya Danilo Macías Rivera, Mariana Yive Velandia. Buenas noches, pastor, Dios le bendiga a todos los hermanos en Cristo Jesús. Saludamos a Samuel Celi, a Fernando Celi también. Bueno, a Trinidad Celi Rincón. A Ana Olga Rojas, también le saludamos con su familia. A Aldemar Bernal, también mi sobrino. Marisabel Montoya Ovalle, Trinidad Celia, María Orlinda Villamil, a Jorge y Astrid les saludamos también, a Luz Amanda, Hernández y Gladys Pérez Vera, a Berta Corredora Bella, a Tatiana Rodríguez, a Darío Quintero, Alejandra Viasús, Elsie Granados y a su familia, les bendecimos. Buenas noches entonces a todos. Y bueno, entonces queda la tarea, orar por sabiduría, no solamente para usted, pida sabiduría para sus hijos, para la familia, y bendiga a sus hijos con sabiduría. Y Dios cumple su palabra. Buenas noches a todos. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, el Hijo de Dios, Salvador, les bendecimos a todos ustedes. Buenas noches.